La octava edición de la Milenio Titan Desert ha hecho el paso del Ecuador con la disputa de la tercera de las 6 etapas que componen esta edición 2013. Una etapa la más larga de 130 kilómetros entre Turza y Tagueroum, segunda de las 2 maratón y sin duda una etapa durísima que va a pasar desde ya a los anales de la historia de esta competición por su dureza y sobre todo por la cantidad de abandonos que ha provocado, entre ellos el del 4 veces vencedor de la Titan Desert, Roberto Heras, como consecuencia de una caída sufrida a mitad de etapa más o menos. Mi consejo para hoy sería regular el esfuerzo desde el inicio, tener mucho cuidado con la hidratación, ir alimentando siempre, no se olvidar de comer antes de tener hambre y beber antes de tener sed, y seguramente como titanes que sois llegaréis pronto. Los consejos del líder de esta Titan Desert, el portugués Luís Leao Pinto, un hombre que fue segundo en 2012, tercero en 2011 y que en esta tercera jornada ha apuntalado aún más esa primera posición. Como decimos, segunda parte de la etapa maratón, 130 kilómetros, la más larga, con ese desnivel positivo de 1170 metros. A las 8 de la mañana se abría el control de firmas, todos preparados para salir a las 9 de la mañana, aprovechando esas primeras horas de menos calor. Una etapa, como decimos, dantesca. Después de 5 horas de competición, por ejemplo, solo habían llegado a meta los 5 primeros. Para muchos, esta ha sido la jornada más dura en las 8 ediciones en la historia de la Milenio Titan Desert. El paisaje que ha ido cambiando del Atlas para adentrarse en el desierto del Sáhara, con lo que ha significado de una drástica subida de temperatura, la dificultad de asimilar ese cambio y sobre todo de no ceder ante el esfuerzo y de ir, como decía Luís Leao Pinto, alimentándose y bebiendo. Una jornada en la que muchos de los ex profesionales han empezado a tomarle ya de verdad el pulso a esta competición. Ex profesionales de la carretera que han ido dando lo mejor de sí. Aquí vemos a Ángel Gómez, Litu, el cántabro, que se escapaba en los primeros kilómetros, llegando al primero de los 3 puntos de control. Una etapa de la Titan Desert abarca distintos puntos. Una vez que tenemos definido el recorrido, ubicamos los distintos coches y puestos médicos, que comprenden 2 coches independientes para unos médicos, bien en los avituallamientos o en los controles de paso, un médico fijo en un tercer punto de la carrera, un coche médico que suele estar entre 3/4 o la cola de la carrera para barrer los problemas, sobre todo de agotamiento, un helicóptero en el que siempre viaja un médico y 3 médicos fijos en el campamento. En el campamento encontramos un centro médico con todos los adelantos que podemos traer hasta aquí, desfibriladores, inmovilizaciones, para atender cualquier problema. Y además hay un plan de evacuación que, una vez que tenemos un problema, lo primero se localiza, se ubica el punto kilométrico en el que ha surgido el problema, accede gente de la organización que está cercana, a continuación accede un médico, se valora la gravedad del accidente, se decide qué tipo de evacuación hacer, si es por medio terrestre en un coche o si se hace por vía aérea con el helicóptero. Como siempre, no hay que olvidar que una prueba en el desierto, una prueba en la montaña, es una prueba de riesgo y que para el accidentado siempre es mucho el tiempo de espera, pero estamos hablando de tiempos máximos de 20 minutos en unas zonas de difícil acceso. Seguía por delante el cántabro Ángel Gómez, Litu, ex corredor de varios equipos, entre ellos Saunier Duval. Ha llegado a tener una máxima ventaja por encima de los 5 minutos respecto al grupo donde iban absolutamente todos los favoritos. Ángel Gómez, componente del equipo GAES Elite 2, un equipo que podría ayudar perfectamente a Roberto Heras, al que vemos aquí pedaleando con tranquilidad. Buscaba dinamitar la carrera, romper el control que está estableciendo el equipo Asteva, cuando vemos aquí tirando del grupo a Oriol Coloma, un grupo numerosísimo de más de 40 unidades en persecución de Ángel Gómez. Muestra de la concentración y del ritmo que se llevaba es que ese grupo
de corredores importantes. En el primer punto de los 3 de avituallamiento, prácticamente nadie se ha detenido a recoger bebida para no perder tiempo. Llegando ahí al punto de cronometraje segundo, con unos 10 minutos aproximadamente de ventaja para Ángel Gómez Litu, mientras por detrás saltaban en persecución exprofesionales como Javier Ramírez Abeja, Aitor Quintana o Julen Zubero. En esta edición de la Milenio Titan Desert by Gaes del 2013 contamos con 17 nacionalidades distintas. Es por ello que durante la carrera y en todas las comunicaciones previas utilizamos 2 lenguas oficiales, que son el español y el inglés. The briefing will start at 8 o'clock. Incluso nos encontramos que los participantes extranjeros intentan pues aprender 4 palabras en español para dirigirse tanto a la organización como al resto de participantes y así pues estar un poquito más cercanos a nosotros. Me llamo Nicolás y vengo de Francia. Soy Sandra y vengo de Brasil, de Salvador de Bahía. Me llamo Mohamed Tressi, soy de Marruecos. Me llamo Lori y vengo de Minnesota. Me llamo Stephen y soy de Alemania. Soy Marcio y vengo de Italia. Soy Walid, soy de Líbano. Soy Milton Ramos y soy de Honduras. Me llamo Jim y vengo de Canadá. Algunos de los participantes foráneos entre los 350 que empezaban a disputar esta Milenio Titan Desert, como decimos, hoy se han producido varios abandonos a estas alturas, cuando todavía no han llegado todos a la línea de meta. Ya se cuentan por lo menos 16 abandonos, según recibimos información de uno de los enviados especiales, Sergi López Egea, del periódico de Cataluña. Salíamos del Atlas y al calor se le ha ido sumando el viento. Ahí atrapaban a Ángel Gómez Litu y este es Roberto Heras, consolado por Juan Porcar, seguramente a la espera de las pruebas definitivas, el bejarano, el salmantino, que sufre una fractura de clavícula derecha. El que aspiraba a conseguir su 5º título, ve cómo se acaban ahí sus esperanzas en una caída al tropezar con una piedra por un descuido, como él mismo decía. Ángel Gómez Litu, el cántabro, que seguía gestionando su ventaja, pero ya cediendo muchísimo en ese empuje. Y aquí venían en persecución, como digo, exprofesionales como Javier Ramírez Abeja, Aitor Quintana y Julen Zubero. Ese grupo de unas 50 unidades que se iba fraccionando y se iba a producir el ataque de Julen Zubero, dorsal número 3, mientras vemos aquí a Luis Leao Pinto con esas dificultades en este terreno ya más arenoso, teniendo que bajar de la bicicleta, igual que su compañero, el también portugués, Tiago Oliveira. Ha quedado atrás el Atlas, las montañas, las zonas pedregosas, y se produce esa entrada en el desierto y además la temperatura que ha subido de una manera radical y muy drástica. Ahí está Julen Zubero llegando a la altura de Ángel Gómez Litu, mientras por detrás grupitos intentando llegar hasta ellos, como veíamos aquí a Aitor Quintana, a Javier Ramírez Abeja y también hablábamos del propio Julen Zubero, el corredor vasco, compañero de equipo de Roberto Heras. En principio era claramente un intento del equipo Gaes por dinamitar la carrera e intentar poner en riesgo ese liderazgo de Luis Leao Pinto. Al final todo se ha ido al traste con esa caída de Roberto Heras, atrapando ahí a Ángel Gómez, que absolutamente desfondado veía cómo los que le atrapaban se iban por delante. Y ese es el momento en el que arrancaba Julen Zubero, yéndose en solitario, mientras aquí el grupo con Luis Leao Pinto, con Milton Ramos, vigilándose siempre los 2 primeros de la clasificación general, con 8 minutos y medio a favor de este hombre que, como decimos, ha sido segundo y tercero en los 2 últimos años y se ha convertido ya en el gran favorito para el triunfo. Aquí el cántabro diciendo adiós a la cámara y diciendo adiós a sus ilusiones en esta etapa. Como vemos, todos los corredores de nuevo luciendo esas mochilas que tuvieron que cargar ya también en la etapa de ayer. Esta es la segunda de la etapa maratón, con lo cual entre una y otra no han podido recibir ningún tipo de asistencia. Y este ya es el grupo de elegidos que se iba a formar en persecución de Julen Zubero, el corredor cántabro. En una jornada ahí se reflejaba perfectamente ese calorón que han tenido que sufrir los corredores. Prácticamente ni una sombra en los últimos kilómetros, temperaturas cercanas a los 40 grados y ni una triste sombra para cobijarse. Momento de paso por el punto de control, tercero ya con Julen Zubero por delante, uno de los lugartenientes de Roberto Heras, y que ahora va a tener que luchar
sobre todo para él, llegando a ese tercer punto de avituallamiento, bebiendo un poco y también echándose algo de agua por encima. En la clasificación general, Julen Zubero ya no significa ningún riesgo para estos dos hombres, para estos dos grandes favoritos, que son Luis Leao Pinto y Milton Ramos, pedaleando aquí con Aitor Quintana y con Ángel Gómez. Llegada a la línea de meta, vencedor Julen Zubero, 38 segundos por delante de Milton Ramos. A 39 llegaba Luis Leao Pinto, después el checo Ondrej Vojtic. A 3 minutos 7 segundos, Marcio Deo, el vencedor de la segunda etapa, de la primera de la maratón, a 3:16. Después Aitor Quintana, a 8 minutos. Javier Ramírez Abeja se dejaba 13. El cansancio del vencedor de la etapa y el abrazo entre el vencedor de la etapa y el líder de esta Titan Desert, el portugués Luis Leao Pinto, con la llegada de Claudia Galicia. Hemos tenido de todo, ha habido piedra, ha habido desierto, que es lo que más nos ha costado, viento. A principio de carrera ha escapado Ángel Gómez, Litu, el Gaes también. Se ha marchado solo y luego por detrás hemos arrancado Javier Ramírez, Aitor Quintana y yo. Hemos podido llegar hasta donde estaba él y luego a partir del duet que hemos tenido ahí en el CP2, si mal no recuerdo, me he escapado solo y he llegado a esta meta. Sí, la etapa muy larga. Hoy mi equipo estuvo un fenómeno con Colomé y Humbert controlando la carrera casi hasta la mitad, y después con Thiago ha tirado ahí hasta el kilómetro 90, y después yo y Milton estuvimos tan atacados y estuve con él siempre, porque al final solo tengo que controlárselo hasta el final. Ha sido una etapa muy dura, muy larga, de casi 6 horas y media. He ido de menos a más, he querido regular mucho al principio, no sabía cómo mi cuerpo respondería, pero al kilómetro 60 íbamos con Sandra y Ana, sé que Sandra me ha dicho que tenía molestias en la rodilla, y yo he tirado un poco, ya me he puesto primera, y en los últimos 70 kilómetros me he encontrado muy bien, las piernas respondían, yo estaba muy animada, de coco, muy contenta, disfrutando. Partes técnicas con mucha arena, al principio me ha costado y luego le he cogido el truco y iba muy bien y nada. Los 7 corredores, un descuido, he cogido una piedra y he salido por encima, en una zona dura además, y me he caído de la clavícula, la espalda, me ha hecho mucho daño. Una rotura duele mucho, una rotura de un hueso, ¿no? Pero más que el dolor físico es el anímico. Retirarme aquí me fastidia mucho. El dolor de Roberto Heras, tanto físico como anímico. Clasificación de la etapa con el triunfo de Julen Zubero, que ha tardado 5 horas y cuarto en completar esos 130 kilómetros de la etapa más larga. Imaginen el sufrimiento de los que han empleado o emplean el doble de ese tiempo. En la general, Luis Leao Pinto, que mantiene esos 8 minutos y medio de ventaja sobre Milton Ramos. Por equipos, Visis Asteva se aupa la primera plaza en Corporate, Gaes Corporate 1. En féminas, Claudia Galicia afianzando su liderato. En sub-23, Adrià Noguera. Y esta es la cuarta etapa entre Tagerond y Merzouga, 96 kilómetros en ese terreno de sube y baja, ya con un desnivel positivo inferior. Se queda solo en 792 metros. Hemos dejado atrás sobre todo las etapas de montaña y entramos en las 3 etapas básicamente de navegación, donde el viento y el calor principalmente van a tener mucho que decir. Han quedado atrás las 2 etapas maratón, ha quedado hoy atrás esa etapa, la más larga, de 130 kilómetros, marcadas sobre todo por la dureza, por los muchos abandonos. El más destacado, el de Roberto Heras, vencedor de 4 de las 7 ediciones anteriores de la Milenio Titan Desert, que ha tenido que decir adiós por esa caída y por una posible fractura de clavícula a su intención de conseguir un quinto triunfo, al que ahora parece estar más cerca que nunca el portugués Luis Leao Pinto. Este miércoles, resumen de la cuarta etapa, de nuevo aquí en Teledeporte. Hasta entonces.